Buenas tardes chicos, la clase de hoy es sobre criterios de fluencia. El criterio de fluencia, o los criterios, porque hay más de uno, son hipótesis sobre cuándo el límite elástico es superado, es decir, el material pasa de un comportamiento elástico a uno plástico para cualquier combinación de tensiones. Es decir, un estado de fluencia me compara cuando un material va a comenzar a deformarse, sea por una tensión uniaxial, una compresión, un estado de 2 y hasta 3 tensiones. Para poder establecer los criterios de fluencia tenemos que tener en consideración tres pautas. Que las componentes hidrostáticas de un estado general de tensiones no afecta a la deformación, a la aparición a la deformación plástica. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un cuerpo que aún no comienza a deformarse plásticamente, por más que lo someta a un estado hidrostático, ese material va a seguir sin deformarse. Después vamos a ver, la teoría dice que justamente un estado general se puede componer en dos estados, un hidrostático y un desviador, que el hidrostático no produce deformación plástica, pero sí lo hace el desviador, pero eso lo vamos a ver más adelante. Después que la fluencia obviamente tiene que ser independiente de la dirección de los ejes coordenados que yo utilice. No tendría sentido, dependiendo del sistema, que el material fluya o no. El material va a fluir independientemente de qué sistema elija yo, porque es un comportamiento de él. Y que el material no debe poseer efecto Bauchinger. En realidad los materiales reales sí lo poseen, después lo vamos a ver qué es. Y bueno, nada, esta es una idealización. Es una simplificación. Bueno, ustedes van a ver que los dos criterios más conocidos de fluencia para metales son el de von Mises y el de Tresca. Von Mises se dio cuenta, estudió que el criterio de fluencia se establecía cuando la diferencia de los cuadrados, la suma de los cuadrados de las diferencias de las tensiones principales era igual a una constante. Ustedes recuerdan de las invariantes. Bueno, quiere decir que si yo tengo tensiones principales, si hago las diferencias, cada una elevado al cuadrado y la sumo, me da una constante. Si alguna de ellas desaparece o la combinación cambia, o sea, la relación sigma 1, sigma 2, sigma 3 cambia, pero esta ecuación sigue cumpliéndose para un valor constante, quiere decir que el material siempre está entrando en fluencia para distintos estados. Acá podemos analizar el criterio de fluencia para los dos casos. Para una tracción simple o uniaxial, donde tengo una tensión aplicada sigma 1, si buscamos el círculo de Moore, sigma 1 es hasta acá, sigma 2 y sigma 3 es 0, entonces este es el círculo, la tensión máxima de corte, y como es un ensayo de tracción uniaxial, se llega a la fluencia cuando sigma 1 supera un valor crítico, no hay otras tensiones. Entonces, si sigma 1 es igual a este valor de fluencia, que es un valor de ensayo, me queda este círculo, por ende la tensión de corte va a ser ese valor I sobre 2. Si ahora comparo el estado de corte puro, en corte puro tengo un valor K, este valor K es el valor de fluencia al corte. Como no tengo ni una sigma 2 aplicada, o sea, estas 1 y 2 son principales, no son aplicadas, tengan cuidado porque van a decir cómo hay corte, y acá me dice sigma 1 y sigma 2, no hay aplicadas. La que yo aplico es la tensión de corte K, que en este caso es igual a, tau es igual a K. Cuando dibujo un círculo me aparece sigma 1 y sigma 3, que son iguales en módulo pero opuestos. Y como es por el círculo de Moore, el radio es lo mismo que sigma 1 y sigma 3, que es igual a K. Y sigma 2 va a ser 0. ¿Por qué? Porque sigma 3 es negativo. Y dijimos que las tensiones principales se ordenaban de mayor a menor numéricamente.
Entonces, este es un círculo de Moore con estas tensiones principales para un estado de corte puro. Entonces, cuando comparo los dos criterios, el criterio von Mises, pero en los dos casos, acá en tracción yo reemplazo por sigma 1 y me queda que todo esto es igual a 2i cuadrado. Y si lo vuelvo a plantear para el caso de corte, me va a quedar que es igual a 6k cuadrado. Es decir, este es el criterio von Mises con sigma 1 igual a k y acá con sigma 1 igual a menos sigma 3 igual a k. Si yo hago el cociente de los dos criterios, este es el cociente de fluencia por un criterio por el otro, me da que la constante K es 1,15 la fluencia en tracción. ¿Qué quiere decir? Que estos dos criterios de fluencia difieren en un 15%. Después, cuando veamos las curvas de fluencia, vamos a ver dónde aparece este valor. Y si comparo la ecuación de von Mises, de fluencia von Mises, con la ecuación de energía unitaria 415, hago una comparación y me queda un paralelismo donde me doy cuenta que son ecuaciones similares. Entonces puedo sacar la conclusión que la fluencia se alcanza cuando la energía de distorsión elástica llega a un valor crítico. Y es verdad, porque mientras yo deforme elásticamente, es una energía almacenada que cuando descargo la pieza o el material, es una energía elástica que es de vuelta al sistema. Entonces, como esa energía que yo necesito antes de llegar a la fluencia es la misma, la energía elástica, que la que necesito para fluir, porque una carga un poquito superior hace que ya el material entre en fluencia. Entonces ya tengo deformación plástica y no tengo solamente una energía elástica que es de vuelta. ¿Está? La misma ecuación de fluencia con tensiones principales la puedo escribir también de esta manera. En vez de, no necesito sacar las tensiones principales. Si yo tengo un sistema sigma x, sigma y, sigma z, tau xy, xz y z, las puedo sacar las tensiones principales con los métodos que ya vimos, pero si no, la puedo meter directamente. Hay una ecuación de fluencia para meter todos estos valores. El criterio de Tresca es un poco más sencillo y dice que la fluencia se alcanza o se produce cuando la diferencia entre la tensión máxima y la mínima alcanzan un valor y constante. Y dijimos que era fluencia en tracción y también que es 2 veces la fluencia en corte. Cuando esta diferencia, por más que las tensiones cambien, este valor es constante, obtuve este valor I y estoy en fluencia. Por lo tanto, si yo comparo el corte y la tracción para el criterio de von Mises, me da que antes diferían en un 15%, ahora difieren en una proporción mayor. Si analizo los criterios de fluencia en tensión plana, o sea, en un plano sigma 1, sigma 2, donde sigma 3, que sería saliente a la hoja en el espacio, es 0, entonces el criterio de von Mises forma una elipse, porque si vieron las ecuaciones con sigma 1, sigma 2 y hago sigma 3, 0, es una ecuación de una elipse, y en tanto la de von Mises es un hexágono, porque bueno, era sigma 1 menos sigma 3 era constante, forma en los lados de un hexágono. Esta figura la vamos a ver en la próxima filmina. En estas superficies, en estas curvas de fluencia, si estoy en una relación de tensiones sigma 1, sigma 2, si estoy adentro, no hay fluencia. Una vez que estoy sobre la curva, comienza la fluencia en los contornos de la misma.
Esto es una deducción que lo obtuvieron de manera práctica, es decir, que cuando ensayaban metales dúctiles, el comportamiento que más se asemejaba era el de von Mises, en tanto que el criterio que mejor se adaptaba a los materiales frágiles era el de Tresca. Estas son las curvas de fluencia. Acá vemos este hexágono es la curva de fluencia por el criterio Tresca y la elipse es la de von Mises. Eso lo dice acá. Acá tengo sigma 1, sigma 2. Como son positivas, acá se considera tracción. Acá están negativa, se considera compresión. Entonces tenemos varios casos. Por ejemplo, en el punto 1, sea acá o acá, tengo tracción uniaxial. Da lo mismo que sea acá o acá porque es o sigma 1 y sigma 2 es 0 o sigma 2 tiene un valor y sigma 1 es 0. Es para un cubo, da lo mismo o estoy traccionando o en un sentido o en el otro. El punto 3 es un estado, fíjense, tiene un valor de sigma 1 y un valor de sigma 2 y además son iguales. Es un caso de biaxial equilibrado, que es este punto 3, que es el domo de una chapa que la estoy inflando por presión interna. En los puntos 2, sea en este punto o en este punto, fíjense que tenemos una sola tensión y no tenemos la otra. Entonces estoy en un caso de compresión. O sea, estaría en el lado opuesto al punto 1. El punto 4 es un punto intermedio donde la relación sigma 1 o sigma 2 ambas son negativas y no son iguales. Y estoy en este caso, es una compresión biaxial no equilibrada. En este caso el punto 4, este o este, entre ellos sí son iguales, las relaciones son iguales. Y estoy en una situación donde fíjense que acá tengo el valor de fluencia por von Mises y acá por Tresca. Y el caso 5 es corte puro, generado por torsión, o sea, una torsión pura lo que genera son en las secciones de la pieza corte puro, o por ejemplo un esfuerzo cortante en un mecanizado. En este caso estoy en corte puro, estoy en una línea 45 grados en el cuarto cuadrante, donde tengo componentes de sigma 1 positiva y sigma 2 negativa, que si se acuerdan era la relación que habíamos visto para corte. Y en este punto tengo la diferencia. Según von Mises es la fluencia sobre raíz de 3 y según Tresca es fluencia sobre 2. Esta es donde obtengo la diferencia del 15%. Como pueden ver, entre el hexágono y la elipse hay varios puntos que se tocan. Acá el 1, el 3, el 2 y el que sería el opuesto al 3, que es acá, que sería una compresión biaxial pero equilibrada, como esta, pero sigma 1 y 2 valen iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esos casos ambos criterios de fluencia dan los mismos valores de fluencia, valga la redundancia. ¿Cómo es el comportamiento plástico de los metales? Bueno, primero que el proceso plástico se lo considera no reversible. Nosotros formamos una pieza, comenzamos sin tensión, empezamos a deformar. Si quitamos la carga, la pieza al estar en su periodo elástico retrocede a su forma inicial hasta la dimensión 0. Pero cuando superamos el valor de fluencia, ya comenzamos a producir una deformación que se llama permanente. Es decir, que cuando quite la carga va a haber un pequeño retroceso en la deformación, pero solamente en su componente elástica, pero la parte plástica queda permanente. Hay materiales que con el tiempo y la temperatura pueden recuperar algo de esa deformación plástica, como se ve en el gráfico B, donde tengo un ensayo de tracción, donde tengo un periodo elástico, después un plástico, descargo, no descarga completamente elástica, porque fíjense que tiene una forma de curva. Cuando llego a la carga 0, vuelvo a cargar su periodo elástico
y su periodo plástico. Estas dos deberían ser rectas coincidentes, pero bueno, no lo son porque bueno, el material es real y muchas veces con el tiempo la deformación plástica se recupera en una pequeña proporción. Y en el gráfico 3 lo que figura es el efecto Bauschinger. El efecto Bauschinger es cuando ustedes deforman un material hasta un valor de fluencia, descargan hasta 0 y ahora en vez de hacer un ensayo a tracción, esa misma pieza que estuvo traccionada y alcanzó la fluencia, la empiezan a ensayar a compresión pura. Y va a llegar a un punto donde comienza su nueva fluencia, la fluencia en compresión. Pero este valor de fluencia en compresión es menor al valor de fluencia en tracción. O sea, este sigma B es menor que sigma A. En los diagramas que vimos recién, como sabemos que la recuperación elástica es recuperable, va a ser esa parte epsilon 1 menos epsilon 2 en el gráfico anterior, o sea, la total menos la plástica, y como me da la pendiente de la parte elástica, la pendiente es sigma de fluencia sobre el módulo de elasticidad. Bueno, lo que decíamos recién, que esta deformación plástica puede evidenciar un comportamiento anelástico o inelástico, quiere decir que un poco de esa deformación plástica desaparece con el tiempo. Y no son tenidas en cuenta. Los modelos matemáticos tienden a hacer muchas simplificaciones para que sean ecuaciones más sencillas y más las hipótesis mejor demostrables, por decirlo de alguna manera, que se puedan demostrar la validez de las mismas. Entonces, también vamos a despreciar el comportamiento de histéresis, que es como la histéresis magnética, es un bucle, que la tensión a medida que cargo y descargo me produce un ciclo de histéresis mecánica, que también va a ser despreciado. O sea, siempre cargo, descargo, cargo en compresión, descargo, y siempre me va a hacer el mismo gráfico de carga y descarga. No me va a generar un rulo o un bucle, un ciclo nuevo. Y también despreciamos el efecto Bauschinger. O sea, despreciamos todos los que son los comportamientos reales de los materiales y hacemos una simplificación a un comportamiento ideal. Obviamente que esas ecuaciones van a estar un poco alejadas de los valores reales, pero son mucho más fáciles de trabajar matemáticamente. Habíamos visto que habíamos definido la deformación lineal unitaria convencional como delta L sobre L0. Habíamos dicho que esto no era satisfactorio para deformaciones plásticas, solo para periodos de elástico, y definimos a la deformación como una integral de L sobre L. Entonces, Ludwig, ¿qué hizo? Definió la deformación real o natural, o la conocida como logarítmica. ¿Eso por qué lo hizo? Porque se dio cuenta que la longitud inicial iba variando, entonces es mejor utilizar en dl sobre L esta L, la L instantánea. Si yo integro la nueva definición de diferencial de deformación, obtengo un logaritmo de la L final sobre la L inicial. Si trabajo matemáticamente, me queda que también a esto lo reemplazo y me queda que la deformación real es el logaritmo de 1 más la deformación convencional o ingenieril. Acá tenemos un pequeño gráfico que nos muestra la relación entre estas dos deformaciones, donde para valores de hasta aproximadamente el 30%, la deformación convencional o ingenieril es la recta, coincide con la logarítmica, que es esta, o la real, o la natural, coinciden, o sea que hasta el 30% en tracción
usar una u otra deformación me da los mismos valores. Y en compresión tenemos valores más chicos, por ahí en un 10% en compresión. Después, fíjense cómo se disparan las diferencias. Es decir, que para un L sobre L0 del 2.2% tengo una diferencia muy grande. Entonces, cuando las deformaciones son grandes, empiezo a usar la ecuación de deformación real o natural. Bueno, en esta hojita hasta aquí es un pequeño ejemplo de lo que pasa físicamente y, si comparo hacer una compresión, una tracción y una compresión en el mismo cuerpo si lo analizo desde el punto de vista matemático, si uso una deformación convencional o una natural. Si uso la deformación convencional, como hice acá, y comprimo un bloque de material, traccionarlo de L a 2L o me da la misma deformación, me da una deformación distinta que comprimirlo a la mitad. O sea, matemáticamente y físicamente no coinciden los conceptos. Entonces, cuando empezamos a utilizar la definición de deformación real, fíjense que tanto traccionar como comprimir en módulo es el mismo y el signo es opuesto. Esto lo dejo para que lo analicen ustedes, es muy sencillo a partir de las definiciones. Otra ventaja que tiene trabajar con la deformación verdadera es que por la propiedad de los logaritmos, la deformación total la puedo obtener como la suma de deformaciones parciales. Es decir, que si yo estiro una pieza en 3 tramos, medir la deformación de principio a fin, como lo logaritmo de L3 sobre L0, es lo mismo que medir las deformaciones parciales de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3 y sumarlas. Esto con la deformación ingenieril o convencional no sucede. De hecho, en la práctica hay ejercicios para que puedan confirmar esta igualdad. El cambio del volumen en una pieza sometida a tensiones en el campo elástico se puede obtener de esta manera. Este delta es el cambio de volumen, 1 más la deformación en X por 1 más la deformación en Y por 1 más la deformación en Z, todo menos 1. El desarrollo de esto está en el libro, no la vamos a hacer acá. Ahora, en plástica, el volumen no cambia. Es decir, que si yo tengo un cubo, cuando lo deformo plásticamente se deforma, pero no se contrae ni se dilata. No cambia su volumen, solamente cambia su forma. Entonces, deduzco, llego a la conclusión que el logaritmo de 1, que es igual a 0, es igual a, o sea, se aplica el logaritmo a los dos lados de la igualdad. Como era un producto, los puedo sumar. ¿Y qué me queda? Que esto es igual a la deformación en X, este término es igual a la deformación en Y, y este término es la deformación en Z. Y la suma de las tres me da 0. Esta es una ecuación muy importante a la hora de resolver problemas de plasticidad. Que sean la suma de las deformaciones X y Z o sus principales es 0. ¿Qué otra cosa nos daba 0? Si la sumábamos independientemente de la dirección del sistema coordenado, eran los invariantes. Entonces esto también va a ser un invariante del tensor de deformaciones verdaderas. Lo que está bueno, esto de que se conserve el volumen en una deformación plástica, me permite llegar a esta conclusión, que si el volumen es constante, el área inicial por la longitud inicial es igual al área final por la longitud final. Entonces, si meto esto en la ecuación de deformación verdadera, me queda que es el logaritmo de L final sobre L inicial, o es lo mismo que el logaritmo del área inicial sobre el área final. Esto me va a servir para los ejercicios de extrusión trefilado donde
lo que yo mido es el cambio de sección más que la longitud. Así como definimos deformación y tensión convencional y verdadera, también acá tenemos las tensiones reales y tensión convencional. La tensión convencional o ingenieril es la que nosotros conocemos, que es la carga sobre el área. Si lo multiplicamos y dividimos por el área original y lo trabajamos matemáticamente, me queda que esa tensión es la carga sobre el área inicial por 1 más la deformación convencional. Nosotros vimos recién que mediante los invariantes podíamos tener sumas de tensiones o deformaciones iguales a una constante. Por eso se llaman invariantes. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros tenemos un estado complejo de tensiones y deformaciones, nos conviene simplificarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos dos variables o dos funciones que son la tensión efectiva y la deformación efectiva. Estas dos las vamos a usar mucho en la resolución de ejercicios. Matemáticamente son lo que se ve acá. En este caso, la tensión efectiva es raíz de 2 sobre 2. Y tengo una raíz afectando todo este término, que son la suma de las diferencias de los cuadrados de las tensiones. Si ustedes los ven, son muy parecidos al criterio de fluencia de Von-Mises. Para la deformación es análoga. Fíjense la diferencia de las deformaciones al cuadrado, sumadas y raíz. Nada más que afectadas por un factor de raíz de 2 sobre 3. Todas estas ecuaciones, la 6 y la 8, el detalle de cómo se llegan están en el libro. Acá entonces tenemos que los incrementos de deformación considerados en la ecuación son la porción plástica de la deformación total. Es decir, que estos valores solamente son los de la deformación plástica de la deformación total que sufre la pieza. Estamos despreciando la deformación elástica. Esto es matemáticamente. Físicamente, ¿qué son? Fíjense, si yo pongo un estado de tracción, me queda solamente sigma 1. Entonces, la efectiva me queda función de sigma 1. Si tengo un estado de tracción biaxial, voy a tener un sigma 1 y un sigma 2. Entonces, esta tensión me va a quedar en función de 2 tensiones. Bueno, y en el caso más complejo, en caso de tener 3 tensiones, voy a tener una combinación de las 3. Y voy a tener una nueva efectiva. ¿Qué me está diciendo esto? Es que matemáticamente este valor por decirlo de alguna manera, para que se entienda medio criollo, es que contiene todos los efectos de las tensiones. Es decir, yo una pieza la puedo tener cargada de muchas maneras. Tracción simple, compresión simple, tracción biaxial, una biaxial más una compresión en el tercer eje. Entonces, yo no puedo hacer un ensayo del material por cada caso particular de tensiones. Tendría que reproducir el ensayo tal cual la pieza está sometida. Y no solamente que es engorroso, caro, lleva tiempo, sino que deberíamos disponer de una base infinita de materiales y condiciones de carga. Entonces, ustedes saben que en ingeniería el ensayo por excelencia es el ensayo de tracción uniaxial que me da un valor de fluencia. Bueno, esta tensión efectiva lo que me dice es que puedo comparar cualquier estado de carga con el valor de fluencia que me da un ensayo de tracción simple. Es decir, que es una ecuación que me permite comparar estados del más sencillo al más complejo con un valor de un ensayo simple. Ese es el aporte más grande que tiene tanto los criterios de fluencia como la definición de la tensión y deformación efectiva. Para la deformación efectiva es análogo. Esta ecuación es
el efecto de todas las deformaciones en los tres ejes, cómo pueden ser comparables a una deformación efectiva. Como repito siempre, nosotros estamos en el estudio de formar materiales para conformar piezas. Entonces, tenemos deformaciones grandes, del, no sé, 30-40% para arriba. Y las deformaciones elásticas suelen ser del 2%. Entonces, nuestra materia hace que a nosotros podamos menospreciar las deformaciones elásticas, ya que las plásticas son mucho más grandes, las que manejamos nosotros, y el material podemos obviarnos de la curva de elasticidad y lo consideramos un material rígido plástico, es decir, que no tiene periodo de elasticidad. Como no hay variaciones de las tensiones en el rango plástico, en las tensiones actuantes, la relación entre ellas es constante, entonces ese diferencial de lo puedo integrar y me queda prácticamente la misma ecuación sin los diferenciales. Pero hay casos en el que vamos a tener que trabajar de manera diferencial porque las tensiones no son constantes, varían a medida que voy deformando la pieza. Así como nosotros teníamos en la región elástica la relación entre las deformaciones y las tensiones mediante la ley de Hooke, también tenemos ecuaciones que vinculan las tensiones y las deformaciones, pero en el rango plástico. Y ellas son las denominadas ecuaciones de Levi-Mises. En el estado elástico es un estado en el que importa solamente el estado inicial y final de la carga, no importa el camino recorrido. Pero en la deformación plástica, sí, no es lo mismo llevar una pieza de un estado inicial a uno final por dos caminos de deformación distintos. Entonces, dejan de ser constantes todas las simplificaciones que hicimos para la ley de Hooke. Entonces, vamos a obtener incrementos en la deformación plástica, es decir, tengo que considerar los diferenciales. Entonces, tenemos que introducir un concepto de tensión desviadora para poder usarlo más adelante. Como dijimos, cualquier tensión total o cualquier tensor de tensiones, una matriz, la puedo descomponer como un estado de tensiones esféricas más una tensión desviadora. Ustedes en la práctica van a tener tensores de tensión y los van a tener que descomponer en una matriz o un tensor esférico más un tensor o matriz desviador. O sea, a nivel matricial es bastante sencillo. De hecho, es muy sencillo. Habíamos visto que la suma de tensiones sigma 1, 2 y 3 era un invariante. Y si la suma de esas tres tensiones dividido 3 nos da lo que es la tensión esférica o media. Y a partir de este valor y el tensor total vamos a obtener la tensión desviadora. Entonces, la tensión desviadora 1' va a ser la tensión 1 menos la media. Y me queda, esta es la componente. Hago lo mismo para las tres componentes. Hago la tensión total menos la media. Y tengo las tres componentes, que estas son las de la desviadora. Bueno, lo más importante es quedarnos con las ecuaciones de Levi-Mises que nos hablan de que el cociente entre la deformación y la tensión desviadora para una componente es igual para la otra componente, igual que para 3, y que es igual a un diferencial de lambda, que es un número entero no negativo, no puede ser negativo. Es una constante, y esto lo que me está diciendo esta ecuación, que la relación entre tensiones y deformaciones no es constante. Por eso lo escribe de manera diferencial,
vamos a ver que hay algunas simplificaciones donde las tensiones, si son constantes, se simplifican, pero generalmente se trabajan de esta manera. Lo que dice acá, los incrementos de la deformación plástica, esto de epsilon, son proporcionales a las tensiones de variables actuantes. ¿Por qué son proporcionales? Porque esta es igual a esta, igual a esta, igual a una constante. Si no fueran proporcionales, esta igualdad no se daría. Entonces lo puedo resumir como que el diferencial de la deformación es 2/3 de la constante de lambda por la tensión efectiva. Este también, para llegar acá, está explicado en el libro. Y puedo escribir las ecuaciones de Leibniz de una manera análoga que la de Hooke en elasticidad. La deformación en la dirección 1, la principal 1, es dE sobre sigma efectivo y es, fíjense, si esto es 1, esto es sigma 1, menos 1/2 de sigma 2 más sigma 3, o sea, el efecto de las otras dos. Lo que dice acá es que son similares y tienen pequeñas diferencias con las leyes de Hooke. Por ejemplo, que acá en Hooke yo tenía 1 sobre E. ¿Por qué? Porque era una recta. No es diferencial. Es directamente una constante. 1 sobre E. En vez de tener nu, o el módulo de Poisson, es un valor constante 1/2. ¿Por qué no es Poisson? Porque Poisson sirve para elasticidad. Y ese valor se vuelve constante 1/2. Las tensiones son datos. El único inconveniente es que este dE sobre sigma tenemos que tener las curvas de tensión de formación del material para ver cómo varía este cociente, al no ser constante, ¿no? Acá es una manera de evaluar este cociente que no estoy teniendo. Pero después van a ver que en los ejercicios terminan usando otra manera y no tienen que utilizar esta manera diferencial. Bueno, si yo por algún motivo el material mío, las deformaciones elásticas no son despreciables y las tengo que considerar, ambas, plástica y elástica, entonces utilizo las ecuaciones de Plant-Reus, que nosotros las nombramos para que sepan que están, pero no las vamos a utilizar. No se vuelvan locos con estas ecuaciones porque si bien figuran varias ecuaciones que son similares pero tienen pequeñas diferencias, cuando realicen la práctica van a ver bien las que tienen que usar y cómo las tienen que usar. Esto es teoría y bueno, uno tiene que explicar algunos por qué, pero cuando hagan los ejercicios por ahí van a asimilar mucho mejor los conceptos. Acá explicamos un caso particular de deformación plana, que es cuando yo tengo deformación de los 3 sentidos de un cuerpo, tengo solamente en 2. En la tercera dirección, la deformación es 0. A ver, es 0 para nuestras simplificaciones. Cuando nosotros estamos analizando un caso de carga de un cuerpo, y el cuerpo se deforma, si la deformación en una dimensión es muy pequeña en comparación a las otras dos, puedo hacer una simplificación y digo que la deformación en esa dirección es 0. Entonces se considera un caso de deformación plana. ¿Por qué? Porque estoy deformando en el plano, en dos direcciones que están en un plano, y en la tercera la considero nula. Por ejemplo, ¿cuáles son casos de deformación plana? Hay varios, pero vamos a marcar uno o dos por excelencia. El caso de laminación de chapas. Si yo lamino chapas, la zona acá de contacto en realidad es muy pequeña. Estoy haciendo una compresión. Es la única fuerza aplicada, la única tensión desarrollada es en esta dirección de compresión. El sistema la chapa, no tiene ni cargas ni en este sentido de tracción ni de compresión.
ni en la dirección del eje Z. No hay fuerza aplicada. La única fuerza aplicada es P1, que es la presión que ejercen los rodillos sobre la chapa. Sin embargo, la chapa, ¿qué hace? Adelgaza su espesor a costa de aumentar su longitud. Si ustedes bobinan una chapa, empiezan con un espesor, la finalidad de ustedes es reducir el espesor, pero la chapa van a empezar con una bobina de menos de 10 metros, vamos a suponer, y van a terminar con chapas, depende la reducción, a qué espesores final tengamos que llevar, pero llegamos a tener bobinas de cientos de metros. ¿Y esto por qué se debe? Porque la reducción de espesor va en aumento de la longitud. ¿Por qué? Porque el ancho, el espesor, prácticamente la chapa tiene un ancho que no hace que se deforme lateralmente. La deformación en el espesor es muy pequeña, pero la podemos considerar despreciable. Entonces, en la dirección Z podemos considerar que la deformación es cero. Esto es como si fuera un ensayo de compresión. En el ensayo de compresión Ford, una chapa se la somete a la compresión entre dos matrices y se produce un desplazamiento longitudinal a expensas de reducir el espesor, pero prácticamente el ancho se mantiene constante. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos con este diferencial de Z0 a la ecuación de Levi-Mises y sacamos que si esa ecuación es igual a 0 o el diferencial de lambda es 0, que dijimos que no podía ser 0, o el paréntesis es 0. Si el paréntesis es 0, me queda esta relación, que la tensión aplicada va a ser lo mismo que la tensión 3, que es 1 medio de sigma 1 más sigma 2. Esta es lo que me queda de igualar la ecuación a 0. En este caso, como tenemos que sigma 3 es 0, me queda que las tensiones sigma 1 es igual a menos sigma 2. Si yo considero que la 2 es la vertical, la que genera compresión, me está diciendo que sigma 1 es igual y de signo opuesto. Si esta es compresión, sigma 1 me está traccionando, es la que me genera el aumento de longitud de la chapa. Es decir, existe una tensión de compresión de rodillos y nada más, pero me está generando una tensión sigma 1 en la dirección del plano de la chapa, que es la que produce el aumento de longitud. Y considera que la tensión 3 es 0 en la dirección Z. Por eso no me está produciendo un aumento del espesor. O un aumento matemáticamente, ¿no? Porque en la realidad sí hay un aumento en el ancho, pero es de alrededor del 2%, no más de 5%. Entonces se puede descartar. Bueno, y esta es la bibliografía, es el LITER, que es el libro que está subido. Después habíamos subido otro más, y si necesitan bibliografía sobre este tema, la piden y la subimos al Moodle, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá el tema de criterios de fluencia para que puedan realizar el práctico 2. Hasta la próxima.